Bueno chicos, bienvenidos de nuevo. En este video vamos a trabajar ahora con función lineal. Bien, en el video anterior ya habíamos explicado la idea general básica de lo que es función. ¿Cuándo es función? Recuerden, es función cuando para cada valor distinto de x tengo un único valor de y. Bien, habíamos visto un poquito lo que era el dominio, la imagen, y ahora nos vamos a centrar en una de las funciones quizás la más sencilla posible, que es la función lineal. Bueno, como la expresión de una función lineal, en una función lineal lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener y como función de x, y aquí directamente vamos a poner que y va a ser igual a ax más b, ¿sí? Igual a ax más b. Recordarán que este ax más b ya lo presentamos tanto en ecuación lineal como en inecuación lineal. Cuando la y es cero, es lo que vendría a ser nuestra ecuación lineal. Y si tuviésemos cero y en vez de un igual, algún tipo de signo de desigualdad, tendríamos una inecuación lineal. Aquí estamos con una función lineal porque tenemos ahora una variable y que depende de la variable x. Recordemos que la variable x es la variable libre o independiente y la variable y es la variable dependiente. Bien, habíamos dicho que para la función lineal el dominio estaba formado por todos los reales y que la imagen también estaba formada por todos los reales. Lo vimos en el video anterior. Ya no nos interesa tanto esto, sino más bien qué forma tiene la función lineal y qué características tiene. Si nosotros la dibujamos, también lo vimos en el video pasado, vamos a ver que esto va a representar una recta, es decir, puntos ubicados en una línea recta. De lo que tenemos aquí, el valor A es lo que se conoce como la pendiente de la recta, ¿sí? A es la pendiente de la recta, que puede llegar a ser cero. Ya vamos a ver qué pasa, pendiente de la recta. Y B es la ordenada al origen. Ya vamos a ver también qué representa esto gráficamente, ordenada al origen. Bien, entonces tenemos eso de aquí. Y sin más preámbulos, pasemos a mostrar gráficamente qué representa esto gráficamente y cómo se observa la pendiente y la ordenada al origen para una función lineal. Bien, entonces tenemos este archivito de aquí, tenemos esa línea recta en violeta. Su expresión como función es esta, que se conoce como la ecuación explícita de la recta. Subir esto un poquito aquí. Bien, la ecuación explícita de la recta, y fíjense que aquí tengo unos deslizadores. En este caso el rosa es A, me marca que la pendiente es 1 por X, y B, la ordenada de origen es 1. ¿Cómo interpreto gráficamente eso? La pendiente se interpreta gráficamente como la inclinación que tiene la recta. Mientras mayor sea el valor de la pendiente en positivo y en valor absoluto, más se me inclina la recta hacia arriba. Observen que aquí, si yo subo el valor de la pendiente, ahí está en 1.1, 11 décimo, ahí está poniendo en fracción. Fíjense que a medida que le voy aumentando el valor de la pendiente, miren más el deslizador, hay 1.4, que esto es la fracción equivalente, ¿sí? 1.4, 1.5, y por ejemplo lo llevemos hasta 2. Bien, eso me está marcando que la recta me pega más hacia el eje y así a medida que lo subo todo lo que quiera. Si bajamos el valor de la pendiente, lo tenemos en 1, fíjense, ahí la recta todavía está creciente. ¿Cómo sé que es creciente una función? No lo mencionamos en el video anterior, pero yo mirando el eje de las X de izquierda a derecha, si la función sube, en ese tramo es creciente, y si baja es decreciente. La recta, la función lineal, si la pendiente es positiva, crece, y fíjense qué pasa cuando se me hace cero. Cuando se me hace cero tenemos una recta constante, es la recta igual a 1. ¿Por qué? Porque todos los puntos de esta recta tienen su valor de ordenada en el número 1, ¿sí? Y después cuando pasa a ser negativa, fíjense que ahí pasa a decrecer. Mientras más grande es el valor absoluto, el número negativo, más se pega al eje de las y. Bien,
¿Cómo podemos también interpretar el tema de la pendiente? Lo dejemos en 2, como para que sea un poquito más visual. Si le pongo aquí algunas características de la función, ya vamos a analizar lo que está en azul y en verde, pero fíjense que aquí me marca que la pendiente es 2, ¿sí? Me dice que la pendiente es 2. ¿Cómo puedo interpretar que la pendiente es 2? La pendiente la podemos interpretar como la variación en y sobre la variación en x. Pongamos aquí lo que es la pendiente para verlo gráficamente con lo que tenemos en GeoGebra. La pendiente la puedo interpretar a como esto es delta, si es una letra griega, la letra griega delta en mayúsculas, delta y sobre delta x. Y esto básicamente es cuánto varía en y, variación en y, de un punto a otro, variación en y, sobre la variación en x. Y fíjense que si lo miramos desde aquí, desde este punto, donde tengo la manito, hasta donde termina el triángulo, fíjense que en esos dos puntos, ¿cuánto varía ahí? Desde el i de este punto, que está en 1, hasta el i de este punto, que está en 3, tenemos aquí 1, 2 lugares. ¿Y cuánto varía en x? Desde el x de este punto, que está en 0, hasta el x de este punto, que está en 1, lo estamos contando aquí, tenemos un lugar. Variación en y, 2, sobre variación en x me queda 1. La pendiente es, perdón, 2 sobre 1 me queda 2. La pendiente es 2. Fíjense con este comando que tengo aquí abajo, voy a poner una pendiente que quizás el deslizador no me deja. Pongamos de pendiente, no sé, 1/3. Y fíjense que ahí la recta me quedó con pendiente 1/3. Ahí está la pendiente 1/3. Y fíjense que aquí me dice que cuando me muevo 1 en x a la derecha, me muevo 1/3 hacia arriba, pero como lo puedo ver mejor con la fracción, con este 1/3 puedo ver que cuando me desplazo en el denominador 3 a la derecha en x, me desplazo 1 hacia arriba en y. 1, 2, 3 en x, 1 hacia arriba en y. Si la pendiente fuese negativa, le pongamos, qué sé yo, menos 2/5. Ahí, fíjense que en este caso, ¿qué me está diciendo? Que cuando me desplazo 5 a la derecha en x, cuenten 1, 2, 3, 4, 5, me desplazo como es negativo 2 hacia abajo en y. Desde aquí, 1, 2. Bien, esa es la idea del concepto de la pendiente de una recta. Lo volvamos a su posición original y damos el concepto de ordenada al origen, ¿sí? Digamos esto aquí y esto aquí. Ya vimos la idea de lo que es la pendiente en la recta. En el siguiente video, cuando hagamos construcción de rectas por dos puntos o con punto y pendiente, lo vamos a mostrar un poquito más en detalle. Bien, entonces tenemos eso de aquí. La ordenada al origen, el valor de b, el valor de b básicamente lo que me marca es dónde se está cortando la función en el eje de la y. Básicamente, ponemos aquí la ordenada al origen, ordenada al origen. Si yo tengo como ordenada al origen el valor b, me está diciendo que en el eje y se está cortando en y igual a b. En el eje y, tengan presente, en el eje y el vertical, x vale 0. O sea que este puntito aquí, esta cruz en celeste, ese es la ordenada al origen, se está cortando en y igual a 1, y el punto en cuestión es el 0b. Si yo muevo la ordenada al origen, si aumento el valor del origen, lo que hace es la recta sube, fíjense, ahí está subiendo, porque sube la cruz azul, y si le bajo el valor del origen, cuando es 0, bueno, pasa por el origen, queda de esta forma, y igual a x, pasa por el origen de coordenadas, y si la ordenada de origen pasa a ser negativa, fíjense que ahí me queda allá abajo. Esa cruz verde que ven ahí es un valor que quizás no es tan conocido, se conoce como la abscisa al origen y es la intersección con el eje de las x. No es un valor que se vea en la expresión de la función. Yo lo tendría que despejar. Fíjense, pongamos algo un poquito más
no tan trivial ahí. Por ejemplo, fíjense que me dice que el valor verde es menos un medio, que se me corta en el eje X en menos un medio. En el eje X que tengo, que Y vale 0. Si Y vale 0, en esta expresión, simplemente pasa el menos 1 restando, el 2 dividiendo, y me queda X igual a menos un medio. Pero ese valor se conoce como abscisa al origen. Lo que nos interesa a nosotros más que nada son el valor de la pendiente y la ordenada del origen para poder graficar. Esto lo vamos a ver en el siguiente video. Y por último, dejemos esta recta aquí. Lo que me interesa para este video es, dado que eso representa una recta, presentar las ecuaciones de la recta, ¿sí? Las ecuaciones de la recta. Vamos a presentar tres tipos de ecuaciones de la recta. Las tiene que saber trabajar a las tres. Una es la ecuación explícita. ¿Por qué explícita? Porque la variable dependiente está explícitamente despejada en función de la libre, ecuación explícita, y es la que ya presentamos. Y igual a AX más B, donde ya dijimos que A representa la pendiente, la inclinación. Si es positiva, la recta crece. Si es cero, es una recta horizontal. Si es negativa, la recta decrece. Y B, la ordenada al origen. Después tenemos la ecuación implícita. En la ecuación implícita, ¿por qué se llama así? Porque ninguna variable está despejada en función de la otra. Ecuación implícita. Para no confundir con los nombres de los coeficientes, los voy a poner con mayúsculas. A por X más B por Y más C mayúscula igual a 0. Fíjense, ninguna variable está despejada en función de la otra. Como paso de la explícita a la implícita, simplemente pasando todo el otro miembro y dejándolo igualado a 0. Fíjense aquí, para esta recta, esta es su ecuación explícita, su ecuación implícita es esta. En este caso puntual, para dejar la X en positivo, la Y la pasé restando al otro miembro y quedó igualado a 0. 2X menos Y más 1 igual a 0. Y si tenemos, por último, la ecuación implícita lo que tiene es que los coeficientes no me marcan directamente algo gráfico, ¿sí? Por ejemplo, lo que tenemos aquí, este 2, este menos 1 y este 1, no me marca algo directamente gráfico. Tendría que hacer un despeje o tomar valores y utilizar alguna formulita para sacar la pendiente o la ordenada al origen. Fíjense que en este caso, este más 1 sí coincide con este, pero si yo tuviese una recta un poquito distinta, fíjense ahí nomás, en este caso, el ordenado de origen es más 1 y este más 10 no tiene nada que ver con este más 1, ¿sí? Por eso no lo tomen como que en la implícita me queda algo gráfico. En este caso, lo que está hecho, como para que vean el pasaje de explícita a implícita, para que quede con coeficientes enteros, porque podría haber pasado el 21 décimos restando, pero lo que hice fue multiplicar miembro a miembro por 10, fíjense que me quedaría 10y igual a 21x más 10, y luego el 10y paso restando, simplemente para que quede con coeficientes enteros, ¿bien? Y por último, tenemos la ecuación segmentaria de la recta, que esta sí es útil, al menos cuando aparece, para ver los cortes con el eje X y con el eje Y. Básicamente, en la ecuación segmentaria lo que tenemos es X sobre M más Y sobre N igual a 1, donde M y N me marcan respectivamente el corte en el eje X, mientras que N me marca el corte o la intersección en el eje Y. Si hago rápidamente un grafiquito para lo que es la segmentaria, tenemos aquí un sistema de ejes. No hace falta hacerlo completo, es para ilustrar la idea. El eje Y y el eje X, y yo tengo una recta cualquiera, una que pasa así en este sentido, en cualquier sentido vale igual. Entonces de aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Este valor, donde se corta con el eje de la Y es N, con lo cual podemos ver que el N de aquí es el B de acá, es decir, es la ordenada al origen. Mientras que este valor de corte aquí es M, que no se ve en ninguna de estas,
pero es lo que dijimos que era la abscisa al origen. Fíjense que si aquí le ponemos la ecuación segmentaria, tendría que aparecer x sobre menos un medio más y sobre 1 igual a 1. Bueno, quedó acá. Fíjense, x sobre menos un medio más y sobre 1 igual a 1. Si yo cambio las características de la recta, qué sé yo, la pendiente, le pongamos 2/3, ahí, y la ordenada de origen, menos 4/5, por poner cualquier cosa, lo que hace el programita es que me da las ecuaciones de las tres rectas. Fíjense, igual a 2/3 de x menos 4/5. Lo miremos ya como para cerrar la idea. Pendiente 2/3. Desde el punto celeste o desde cualquier punto de la recta, me muevo 3 en dirección hacia la derecha en el eje X. 1, 2, 3 hasta la esquina y después 2 hacia arriba. Desde aquí hasta el puntito negro, 1 y hasta aquí 2. Lo que está marcado aquí con rosa es la misma pendiente, pero para un triángulo donde este sector es 1. Yo lo podría ver esto como que me muevo 1 a la derecha y 2/3 hacia arriba, o me muevo 3 a la derecha y 2 hacia arriba. Son triángulos semejantes. La ecuación explícita, ¿sí?, es la que está aquí. Hagamos el ejemplito, como para que vean el pasaje. Por las dudas quizá lo estoy haciendo muy al aire. Pongamos un ejemplito, simplemente del pasaje de una a la otra. La construcción de la recta lo hacemos en el siguiente video. E igual a 2/3 de x menos 4/5. Si quieren pasarlo a la forma implícita directamente, pasando el menos 2/3 para allá, restando, más y el 4/5 sumando, está perfecto. A mí particularmente no me gusta que quede con fracciones, prefiero que quede con números enteros. Sirve para otras cosas más adelante. Así que para pasarlo, esto sería la explícita. Para pasarlo a la implícita, lo que podemos hacer es lo siguiente. Ponemos aquí explícita. Como tengo dos fracciones de distintos denominador, voy a multiplicar miembro a miembro por el mínimo común múltiplo del número 3 y el 5. Como el 3 y el 5 son primos entre sí y no comparten factores, esto es 15. Entonces multiplico miembro a miembro por 15 y ¿qué me queda? Me queda 15i igual a 2/3 por 15. El 15 lo puedo meter ahí porque es conmutativo, menos 4/5 por 15. Eso es lo que está haciendo el programa. Bien, entonces esto me queda 15i, ¿sí?, igual a 15 sobre 3, 5, por 2, 10, 10x, y acá 15 sobre 5, 3, por 4, 12. Y después, como quiero dejar la x positiva, esto es capricho mío, pueden pasarla ya restando, ¿qué hago? Me queda 0 igual a 10x menos 15i menos 12. Y como esto es una igualdad, así como está escrito el 0 a la izquierda y la expresión implícita a la derecha, lo puedo escribir al revés, no pasa nada, porque es una igualdad. 10x menos 15i menos 12 igual a 0. Listo, fíjense que es lo que tenemos acá. 10x menos 15i menos 12 igual a 0. Lo cual ya vemos que ecuación explícita hay una sola, porque hay un solo despeje, pero implícita hay infinitas, porque la primera que yo puse despejando con fracción es válida. Esta que yo puse aquí, podríamos haber pasado restando las x y este sumando, tendría otra. Y si alguien en vez de multiplicar miembro a miembro por 15, multiplica por 30, por 45, también, también es válido, ¿sí? También es válido, entonces hay infinitas ecuaciones implícitas. Bien, esta es la que tiene coeficientes enteros más chicos con x positivo, pero es simplemente un detalle. Y como pasamos, ponemos aquí, esta es la implícita, y como pasamos a la segmentaria. Para pasar a la segmentaria habría dos opciones. Encontrar las intersecciones con los ejes y directamente escribir esto, x sobre m más y sobre n igual a 1, y la otra es trabajando algebraicamente. Lo hagamos de las dos formas. Partamos de aquí. De paso, veamos cómo se hacen las intersecciones con los ejes. Bien, entonces, le calculo la intersección con el
Eje de la sí, ese es el más fácil, ordenar el origen, ¿sí? Intersección con el eje Y. En el eje Y, X vale 0. Si bien no lo mencionamos, las rectas verticales no son funciones lineales, pero son X igual a constante. El eje Y, la recta vertical es X igual a 0, no igual a 0. ¿Por qué? Porque en el eje Y puede tomar cualquier valor, justamente es el eje Y. Y para cualquier punto en el eje Y, si yo me muevo hacia abajo, estoy ubicado en la posición de X igual a 0. En el eje Y, X vale 0. Si X vale 0, lo voy a escribir así, me queda Y igual a 2 tercios por 0 igual a menos 4 quintos. Tengo básicamente la intersección con el eje Y, que sería el punto 0 para X, menos 4 quintos para Y. En nuestro dibujo es el punto en celeste, aquí. Acá me está dando el valor, menos 4 quintos, el punto es el 0 menos 4 quintos. Si hacemos la intersección con el eje de las X, lo que sería la abscisa al origen, intersección con el eje de las X, en el eje de las X, lo que tenemos es la recta horizontal Y igual a 0, de vuelta. En el eje de las X puede tomar cualquier valor en el horizontal, y estamos ubicados en la posición de Y igual a 0. ¿Bien? La voy a escribir al revés. Lo que tendríamos es lo siguiente. 2 tercios de X menos 4 quintos igual a Y, que en este caso vale 0. Me queda una ecuación, como ya vimos en el primer video, una ecuación lineal. Despejo de acá y me queda 2 tercios de X igual el 4 quintos pasa sumando. Y de aquí, para despejar, ya sabemos que en este caso puntual podría simplificar un poquito. El 3 pasa multiplicando al 4, me queda 4 por 3. Y el 2 pasa dividiendo con el 5. Producto de haber hecho que el 3 pasa multiplicando, producto de haber multiplicado miembro a miembro por 3, y el 2 pasa dividiendo, producto de haber eh, multiplicado miembro a miembro por un medio. De aquí puedo simplificar, la mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1. Con lo cual, aquí me está quedando que X es igual a 2 por 3, 6, sobre 1 por 5, 5. 6 quintos. O sea que la abscisa al origen es 6 quintos y el punto es 6 quintos para X, 0 para Y. Es lo que tenemos aquí. Acá está diciendo que es 6 quintos. Con lo cual, la ecuación segmentaria, ¿cómo me quedaría? Me quedaría X sobre el corte en el eje X sobre 6 quintos más Y sobre el corte en el eje Y menos 4 quintos igual a 1. Esto por cómo está armada la ecuación segmentaria, ¿sí? Es lo que tenemos acá. X sobre 6 quintos más Y sobre menos 4 quintos igual a 1. ¿Por qué da los cortes con los ejes? Por si alguno se lo pregunta. Bueno, simple. Vamos aquí, está la segmentaria. Muy simple. Por ejemplo, corte con el eje X, Y vale 0. Si yo reemplazo Y por 0 aquí, esto se me iría. Lo hagamos así para que no perdamos tanto tiempo. Este 6 quintos pasa multiplicando aquí, X igual a 6 quintos. Simple. Corte con el eje Y, X vale 0, esto se va. Esto pasa multiplicando acá, Y igual a menos 4 quintos. Tan simple como eso. La otra forma de sacar la ecuación segmentaria es trabajar pasando directamente desde la explícita a la segmentaria o desde la implícita a la segmentaria, es decir, buscar que me quede el igual a 1. Yo lo voy a hacer desde la implícita porque es un poquito más fácil. Lo que tenemos es esto, ahí, ya tengo con coeficientes enteros. Como necesito que me quede igual a 1, ese 12 que está ahí restando, va a pasar sumando al otro lado. 10x menos 15y igual a 12. Ahora, como necesito que quede igual a 1, a la derecha, vamos a multiplicar miembro a miembro por un doceavo. Es decir, vamos a dividir todo entre 12. Esto me va a quedar 10 sobre 12 por x menos 15 sobre 12 por y igual a 12 sobre 12. Hemos dividido miembro a miembro por 12. A la derecha se produce el 1. Y vamos simplificando. 10 y 12 tienen el 2 como divisor común. Bueno, le saco la mitad a ambas y me queda 5 sextos de x
En el caso del 15 y el 12 le puedo sacar la tercera. La tercera de 15 es 5. La tercera de 12 es 4. Por i igual a 1. Pero si se fijan, esto no me quedó como lo que tengo arriba. Yo necesito que la x me quede solita. Si yo necesito que la x me quede solita. Y aquí entonces lo puedo mirar como una fracción de fracción. Básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo 5 por x sobre 6. Y aquí voy a poner más 5 por i. Y el menos que acompaña aquí lo pongo abajo. Menos 4 igual a 1. Y ahora, para un numerador pasarlo a la parte del denominador, lo tengo que pasar dividiendo al denominador. Fíjense que esto me quedaría x sobre. Este 5 pasa debajo del 6. No puede pasar multiplicando al 6 porque si no estarían los dos en el denominador y no tendría 5 sextos, sino que tendría un treintavo. Me queda x sobre 6 quintos más y sobre menos 4 quintos. Y esto igual a 1. Y fíjense que llegamos a lo mismo de hace rato. Si alguno se pregunta por qué queda así o si esto es válido, si yo lo trabajo como fracción de fracción, hagamos lo último, como fracción de fracción yo tendría x sobre 1, x sobre 1 es x, sobre fracción principal, 6 quintos. Simplemente les quiero mostrar que esto me conduce, es decir, que esta expresión es equivalente a esta. Yo hago fracción de fracción como se hacía. Extremo con extremo. Esto va en el numerador. Sería 5x sobre medio con medio. Queda como una oreja. Medio con medio. 1 por 6, 6. O sea que lo que acabo de mostrarles es que la expresión 5 sextos de x se corresponde a la expresión x sobre 6 quintos. Bien, x sobre 6 quintos. Otra forma de verlo es ¿qué cosa? Yo estoy multiplicando a x por 5 sextos. Es lo mismo que la divida por el inverso de esto. Recuerden que si yo tengo un número, ¿sí? Por ejemplo, el número 2 es igual a el número 1 dividido su inverso. ¿Por qué? Porque si yo hago 2 por un medio, me da 1. De ahí sale eso. Entonces, si yo lo hago para el 5 sextos, fíjense que básicamente de aquí, 5 sextos de x, ¿cómo me quedaría? El 5 sextos por el 6 quintos, yo sé que eso me da igual a 1. O sea que el 5 sextos básicamente es igual a 1 dividido el 6 quintos. Entonces, ese 5 sextos de x me queda x dividido 6 quintos. De ahí sale como para que se guíen con el pasaje a la ecuación segmental. Bien, con eso estaríamos con este video porque básicamente vimos lo que es la ecuación de la recta con sus tres formas, que representa la pendiente, que representa el orden del origen. Y en el siguiente video vamos a trabajar con lo que es la construcción de rectas por dos puntos y con punto y pendiente. Bien, cualquier cosa ya saben, consultan y los espero en el próximo video.